Seguramente muchos de vosotros no sabéis que detrás de cada poeta, de cada escritor, de cada inventor, de cada individuo que crea algo de arte o de conocimiento, existe una musa, una entidad que estas entidades vienen de la unión entre Zeus y Mnemósine. De esa unión nacieron 9 musas y cada una dirige una rama del arte o de la cultura. Bueno, en esta ocasión vamos a presentaros un caso muy bonito porque la persona que recibe la información la recibe directamente de una musa que tiene como objetivo preservar el conocimiento. Y lo que le revela es algo que de una u otra manera se ha representado miles de veces, y es la supuesta guerra o el conflicto que se generó entre 2 civilizaciones de hace más de 30.000 años, la Lemuria o el continente Mu y la Atlántida. Estas 2 civilizaciones se enfrentaron con armas terribles, tan poderosas como las que tenemos ahora de energía atómica, y llegaron a un cataclismo. Primero se hundió una isla, que era el continente Mu o la Lemuria, y después, por último, hace ya 12 o 13.000 años, se hundió la Atlántida. Las colonias de ambas civilizaciones se expandieron por el resto de la Tierra. Por ejemplo, la Atlántida pudo poner colonias en Egipto y la Lemuria en la zona de India, etcétera, etcétera. De una u otra manera, esta historia está grabada en los genes de todos nosotros. Muchos han soñado con esa experiencia, unos se han visto en aquellas míticas civilizaciones y quizá por inercia se va comunicando generación tras generación ese conflicto que hundió esos 2 continentes. Pero seguramente en esa memoria, en esa especie de recuerdo colectivo, existen unos registros y esos registros están gobernados por las musas, la musa del conocimiento. Os vamos a presentar ahora, por tanto, una forma de entender cómo se dieron las cosas. En este relato hay unos héroes que no se dedican a preservar el planeta o a utilizar armas contra el enemigo. No, se dedican a preservar el conocimiento, porque una raza es madura, una raza crece en la medida que aprende del pasado, en la medida que absorbemos y que autorrealizamos los errores que cometieron nuestros antepasados. Pero se nos olvida permanentemente. Fijaros una cosa que es curiosa. Según las tradiciones más esotéricas y más antiguas, y según la revelación de algunas entidades del espacio, nosotros venimos de de 3 sitios. Uno del planeta Maldek. El planeta Maldek existía entre Marte y Júpiter hace cientos de miles de años. Pero esa civilización se destruyó mediante una guerra fratricida que dejó el planeta aniquilado. Se convirtió en polvo, se convirtió en lo que es ahora el cinturón de asteroides. Esa raza, los pocos que pudieron emigrar, bajaron a la Tierra, llegaron a la Tierra, y otros tantos, a través de reencarnaciones, van viniendo a autorrealizarse y a terminar su ciclo de aprendizaje en la Tierra. Pero ese pecado original, que es el haber destruido el planeta, está en nuestros genes, en nuestra memoria inconsciente. Y sin querer volvemos a repetir generación tras generación lo mismo que hicimos en el supuesto planeta Maldek. Pero la otra fuente es el planeta marciano. Los marcianos tenían la misma beligerancia, según estas tradiciones esotéricas y según la revelación de algunos grupos de extraterrestres. Y aniquilaron la biodiversidad del planeta. Se cargaron el planeta, por decirlo de alguna manera. Todas las fuentes de vida fueron aniquiladas y el planeta se quedó como está ahora, el planeta rojo. Bueno, pues muchos de ellos fueron transportados por la Confederación de Mundos, por civilizaciones extraterrestres a la Tierra a seguir su ciclo. Entonces, por un lado, somos de Maldek y somos marcianos. Y en los 2 casos tenemos dentro la memoria de la autodestrucción y de repetir generación tras generación la capacidad de hacer armas terribles para destruirnos. La tercera vía es la clonación y la colonización, es decir, entidades del espacio vinieron aquí a clonar,
a intervenir genéticamente sobre esos primeros pobladores y además trajeron seres de otras latitudes de la galaxia para crear un conglomerado de raza blanca, raza roja, raza amarilla, raza negra, etcétera, etcétera. Pero en todos nosotros que venimos de aquel pasado, que venimos de estas vías, existe lo que se llama, no lo que dice la Iglesia del pecado original, que no tiene nada que ver, sino la memoria antigua de repetir constantemente las mismas amenazas. Crear bombas, crear artilugios de muerte que nos puede autodestruir. La idea de presentaros esta historia es como una lección de aprendizaje. ¿Volveremos en este caso a hacer la misma barbaridad que se hizo en Maldek o que se hizo en Marte? He ahí la historia. Existen desde el principio de los tiempos las musas, que en determinados ámbitos no dejan de ser puros mitos de visionarios. Son, sin embargo, seres reales que actúan con una perfecta coordinación entre lo alto y lo bajo. Cada poema, cada libro escrito, cada obra literaria que genera el ser humano está inspirado por uno de estos seres bellos, seductores y encantadores. Pero estas musas no son sino seres que forman parte de otra jerarquía y de otra lógica superior. Cada sistema planetario donde se da la vida está coordinado por un principio rector o principio solar, nutrido a su vez por seres de altísima evolución astral. En la cultura religiosa judeo-cristiana fueron llamados Elohim o genios solares. Son entidades que viven, se nutren y actúan a través de la luz. Siguiendo el orden jerárquico, encontramos los logos planetarios, que son los guardianes, los tuteladores o los señores de cada planeta. Y dentro de estos logos existen seres que coordinan, inspiran, dirigen y controlan el conocimiento. Por cada planeta existen varios seres que tienen como misión preservar la sabiduría y las experiencias acumuladas por las respectivas humanidades. La evolución de las especies es posible a partir de la experimentación que cada ser realiza y entrega al alma colectiva de la humanidad. Este principio o idea ya ha sido vertido o referenciado por uno de los eruditos terrestres de este tiempo, el Dr. Sheldrake, y su teoría sobre los campos morfogenéticos. Según esta teoría, lo aprendido por un ser es heredado por el siguiente que nace a continuación. Imaginad una gran computadora que almacena cada experiencia o habilidad humana y que luego, de alguna manera no material, es heredada por el recién nacido de la misma especie. El concepto morfogenético tiene un antecedente esotérico que se conoce como registro acásico. Los registros acásicos son una supuesta especie de memoria de todo lo que ha acontecido desde el inicio de los tiempos, que estaría registrada en el éter. Allí se almacenaría todo lo que ha acontecido desde el principio de los tiempos y todos los conocimientos del universo. Actualmente muchas personas que siguen la corriente de la nueva era creen en la existencia de estos registros. El adjetivo acásico es un neologismo inventado por la teósofa británica Annie Besant, que proviene de akasa, un término existente en el antiguo idioma sánscrito de la India, que significa éter. El conocimiento es la mayor y mejor herencia que una humanidad puede entregar a sus sucesores. Y este principio es el más sagrado y más encumbrado en la lógica cósmica. De ahí que los logos planetarios busquen en forma exhaustiva que no se pierda ni un solo ápice de dicho conocimiento o experiencia.
Por ello, desde los maestros astrales que gobiernan estos principios, se mueven otras entidades como las musas y demás astrales o inmateriales para seguir por seres corpóreos no necesariamente terrestres, para terminar en los iniciados terrestres que en forma consciente e inconsciente se mueven siguiendo las órdenes y recomendaciones de toda la jerarquía antes citada. El objetivo ha sido y será siempre preservar el conocimiento. Pero en igual medida que existe una jerarquía preservadora o tuteladora, no es menos cierto, y siguiendo el orden binario o bipolar de nuestro sistema, que otra jerarquía contraria existe y vive y trabaja con los mismos medios, con sus servidores y adeptos, para que dicho conocimiento no se preserve. Son los setianos, que buscan destruir libros, papiros, estatuas o elementos que contengan la sabiduría humana, pues desean que sea solo su modelo evolutivo y cultural el que prevalezca en esta eterna pugna o lucha entre las dos jerarquías. Hace miles de años, en los anales de los registros eternos del tiempo, están almacenados muchos episodios de actuaciones de los iniciados, preservando códices, piedras, libros, máquinas y conocimiento que fueron puestos a buen recaudo y que con el tiempo salieron a la luz con posterioridad o bien aún hoy siguen guardados a la espera de ser revelados. Incluso en el pequeño gesto de un neandertal o un Homo sapiens garabateando las paredes de una cueva, estaba detrás el impulso o el programa de la jerarquía con el objetivo de preservar o transmitir el conocimiento a las generaciones posteriores. Desde este acto tan insignificante hasta un salvamento a gran escala por parte de las entidades superiores, todo está animado y previsto por este programa de preservación. Hace 35.000 años, en la Tierra, existían dos continentes que albergaban dos civilizaciones con una tecnología superior a la nuestra. El continente lemuriano, de la que forma parte la actual Australia, y el continente atlantideo, bajo el mar Atlántico. Contenían a lemures y atlantes enfrentados en una guerra fratricida por problemas ideológicos, hegemónicos y comerciales. Las armas de destrucción masiva que poseían se activaron en dicha contienda, produciendo la extinción de la raza casi en su totalidad. No existen datos escritos sobre esta contienda milenaria. Esta narración, que lógicamente puede ser tildada de cuento de hadas, es cierta para mí en la medida que me fue concedido ver una de mis reencarnaciones en dichos tiempos y civilización. Es difícil explicar cómo se dan estas experiencias astrales, puesto que en un segundo me veo saliendo del cuerpo y viajo en el espacio y el tiempo para identificarme en cuerpo y alma con aromas, sabores, sentimientos, ideas y emociones que se suceden en forma mágica, haciéndome vivir días y años con la perfecta sensación del tiempo. Siento la vejez, la enfermedad, los lazos afectivos, amo, sufro, odio, estudio y muero pasando los 80 o 90 años de aquella vida, cuando en realidad solo han pasado unos segundos de mi actual tiempo terrestre. A veces he tenido verdaderos problemas de ubicación, pues no sé bien si soy aquella o esta reencarnación, si vivo allí o aquí, si aquellos seres son mi familia o si son los que ahora ocupan mi corazón. Esto es lo que recuerdo. Siguiendo el imperativo del espíritu, en aquella reencarnación era mujer. Mi aspecto
era a semejanza de mis compatriotas, de tez blanca, talla alta y delgada, ojos claros. Nuestra raza era de procedencia genética espacial, de las constelaciones de Pléyades y Orión. Los viejos textos sagrados hablaban de una diosa semejante a la diosa Isis de la cultura egipcia que nos habría creado hace miles de años. Nuestro continente se extendía desde la actual Groenlandia hasta lo que ahora conocemos como Islas Canarias. La capital estaba a la altura de dichas islas, la llamábamos Sartax. Sus edificaciones eran de cristal de cuarzo. De hecho, el cristal estaba presente en toda forma tecnológica y vivencial. Nuestros científicos habían conseguido solidificar el cristal con una densidad semejante al más duro de nuestros actuales metales. En la misma medida, las cuarcitas y otros cristales semejantes podían ser licuados, incluso vaporizados, en forma sorprendente. Así como los científicos actuales han conseguido detectar la cualidad piezoeléctrica del cuarzo, en aquel tiempo esa propiedad no era sino una de las menos importantes. Con este cristal nuestra civilización había conseguido transportar la luz del sol con todas sus propiedades a lo más recóndito de la oscuridad. El cuarzo a su vez era el mejor condensador y amplificador eléctrico que aún hoy no se ha descubierto. Un simple centímetro cúbico de uno de aquellos cristales podía albergar todos los datos informáticos de toda la humanidad, y aún sobraba sitio. Mientras que en la actualidad el cuarzo es usado en sí mismo como componente electrónico, aquella civilización utilizaba la forma y la combinación de distintos cristales como patrón de una mayor eficacia tecnológica. No comíamos carne. Hacía miles de años que se sabía que la carne producía una mayor agresividad y alteraba las hormonas, embruteciendo al individuo. De hecho, nuestro sistema digestivo no estaba desarrollado como el actual. Nuestro estómago era muy pequeño y no teníamos lo que ahora se llama vesícula biliar, puesto que los alimentos los tomábamos casi predigeridos. La afición más importante para nosotros era el deporte, sobre todo la natación. Esta afición venía por determinación genética, puesto que nuestros creadores también habían creado seres acuáticos a partir de un mismo patrón genético primigenio. Nuestra raza corría y saltaba en forma extraordinaria, pues nuestra delgadez facilitaba estos ejercicios. Incluso se daba con facilidad la levitación en los estados de trance que muchas personas conseguían en la común práctica de la meditación. No practicábamos religión alguna como ahora se entiende en la Tierra. Para los atlantes, Dios era la misma inteligencia, innombrable, insuperable, y que compenetraba cada átomo de la existencia universal. Dios era la práctica de la virtud. No existían sacerdotes como en las religiones actuales, pero sí existían seres que dedicaban su vida a la meditación, la autoescucha y la introspección. Eran seres muy respetados, con capacidad de profecía y dotados de poderes psíquicos. También eran venerados los astrólogos. Las familias los consultaban para determinar el futuro de sus hijos. Considerábamos que la familia era fundamental y toda la sociedad se estructuraba en torno a la misma. Los hijos dependían en parte de la familia, pero también el Estado dirigía su educación. Una pléyade de científicos había conseguido mediante astronaves de cristal casi puro transportar personas en forma interdimensional. De hecho, se habían dado varios accidentes en este sentido de personas que habían pasado a otra dimensión y no habían retornado. Este fenómeno solo se daba en forma muy aislada, pues no estaba al alcance del pueblo llano.
ejército había desarrollado armas parecidas a las nucleares de un poder destructivo terrible, mucho más poderoso que las actuales bombas atómicas. El miedo a los lemures les había impulsado a realizarlas. Se tenía la esperanza de no usarlas nunca, pero el futuro nos haría comprender que la única manera de no usarlas era no haberlas construido. En Sartás y en otras ciudades del continente existían grandes construcciones subterráneas. En muchas ciudades las estancias subterráneas eran más grandes que las de superficie. Había una gran afición de la raza a vivir en el subsuelo. La capacidad de transportar los rayos de luz con todo su poder a las profundidades lo permitía con una total eficacia. En aquellos tiempos había 2 lunas, además de la actual. Las noches eran tan bellas que al tiempo de recordar esta imagen me asalta la emoción de un cielo estrellado como un mosaico de luces variopintas que cultivaban la vista y encantaban los sentidos. Mi trabajo era de supervisora de instalaciones subterráneas. Tengo la sensación de ser una especie de ingeniero técnico especializado en máquinas. Recuerdo incluso la feliz sensación de hacer mi trabajo con satisfacción y de recibir de mis compañeros una grata respuesta de amistad y de cariño. Todos estos recuerdos se entrelazan con sensaciones y emociones que todavía me hacen vibrar, como si el tiempo no hubiese pasado. Quizás haya más detalles que ahora mismo puedo pasar por alto, pero esto es lo más importante que me ha revelado el Espíritu y que os transmito. En todo caso, no éramos perfectos. El sistema de vida tenía también fallos sociales. Nuestro sistema político era más parecido al socialismo que a las democracias de Occidente en este tiempo. También me han llegado retazos de las características del otro continente. Los lemures eran seres creados por entidades de Sirio. Su complexión era atlética, mucho más fuerte que los atlantes, más densos. Su tez era más oscura. Tenían la afición de llevar colgantes de piedras preciosas sobre su cuello, brazaletes, pulseras y otros adornos muy vistosos y de una gran belleza. Eran especialistas en minería y en el tallado de las piedras, y su tecnología era semejante en cuanto al poder destructivo a la nuestra. Vivían sobre la superficie, puesto que al tener una piel mucho más densa que la nuestra, soportaban la fuerza del sol y las inclemencias del tiempo sin dificultad. Habían desarrollado vehículos voladores, pero no habían podido traspasar a otra dimensión. Su sistema social estaba más jerarquizado que el nuestro. Se daban varias clases sociales, una élite dominante y un pueblo que obedecía sumiso. En cualquier caso, su convivencia era armónica. Los lemures concebían un dios parecido al nuestro, pero también tenían una veneración casi divina por sus creadores. De hecho, en sus pinturas e iconografía tenían representaciones de Sirio y sobre todo de la estrella pequeña que la orbita. Al parecer sus padres venían de esta estrella. Atlantes y lemures eran las razas que dominaban al resto de los humanos, mucho menos organizados y menos tecnificados. Pero el deseo de dominar e imponer los criterios de vida al resto de los terrestres nos enfrentaba con contiendas progresivas y legendarias. Una bellísima figura femenina se asomó oníricamente a mis sueños. Sus maravillosos ojos brillantes no dejaban de mirarme. Como pasa normalmente en los sueños vividos en profundidad, todos mis sentidos estaban participando de su presencia, percibiendo emociones e imágenes que acompañaban a aquella bella presencia. Yo soy una musa. Vengo a ti para que preserves el conocimiento. Junto a estas palabras vi como una tremenda llamarada penetraba en cada rincón de nuestro continente. Millones de seres caían fulminados,
Todo se perdía y se convertía en cenizas. Luego ascendí al cielo y vi el resto del planeta Tierra. Nuestros enemigos los lemures ya no estaban. Su continente se había hundido casi en su totalidad. En el resto de los continentes, una nube negra densa y fría cubría toda la naturaleza. Prácticamente todas las razas próximas a el Ecuador, que en aquellos días no estaba como ahora, yacían en los campos, en sus casas y en las ciudades, junto con animales de toda especie. La lluvia mortal de la radiación anegaba cada átomo de vida. Úlceras terribles cubrían los restos de los seres vivos. Era el fin. No todo se perderá. Como en otras ocasiones, unos pocos seguirán viviendo, almacenando en sus espíritus la tremenda experiencia de vuestra humanidad. Cuando no es la naturaleza en sí misma, es la codicia y la intolerancia humana lo que os autodestruye. Y vida tras vida, humanidad tras humanidad, siglo tras siglo y milenio tras milenio, la muerte, la destrucción y la aniquilación os perseguirá hasta el final de los tiempos. Aun durmiendo yo notaba la humedad que mis lágrimas causaban en la almohada de mi cuarto. ¿Pero por qué tanta maldad? Vuestro planeta es una granja. Habéis sido creados por diversos patrones genéticos e introducidos en una esfera planetaria para realizar un experimento cósmico. Es por esto que convivís, negros, blancos, amarillos y rojos. Cada uno de vosotros ha sido engendrado por diversos dioses. Así fue ordenado por los maestros de la galaxia. Vosotros los atlantes consideráis a los lemures como la raza del maligno, pero ellos os valoran en la misma medida, como seres engendrados por dioses malignos, débiles y caprichosos. Aun con distintas particularidades, son todos los modelos evolutivos que imperan en este rincón del universo. Los engendrados por los dioses de Sirio consideran que una especie superior debe seleccionarse a través de las guerras y de la exclusión y aniquilación de los más débiles para que finalmente emerja una raza pura, preparada y con atributos perfectos. Los que os crearon a vosotros, los atlantes, consideran que esta evolución, aun siendo mucho más lenta, procura crecer sin perder a nadie. Es decir, esperar a que el ignorante aprenda, el violento se calme y el indiferente ame. Evitando las guerras, los enfrentamientos y el conflicto. También ellos desean que seáis una raza pura, pero no lo es menos el interés de los siriacos el serlo en la misma medida. Todo deviene hacia la perfección, aunque los modos y maneras difieren. ¿Comprendes? Sí, lo entiendo, pero considero mejor el modelo de nuestros patrones creadores. No, no es mejor, es diverso. El bien y el mal es subjetivo. Te lo explicaré y verás que no es tan fácil. El arquetipo siríaco al que finalmente dentro de miles de años llamaréis Set o Satán, junto con toda su jerarquía, considera que una evolución selectiva lleva consigo unas grandes dosis de violencia y de exclusión, pero al llegar más rápido a la meta, conseguirá una minoría que al haber experimentado el dolor, el sufrimiento y la guerra en forma traumática, ya no lo reproducirá, pues todos son perfectos, todos son experimentados y todos han conseguido la perfección. Digamos que finalmente se han ahorrado muertos. El arquetipo Bionia, que es el vuestro, al tardar mucho más produce en el camino tantos o más muertos e incapaces que el modelo setiano. ¿Cuál es el mejor? Nadie en la galaxia lo ha respondido todavía.
Y la misma lucha que tenéis en vuestro planeta ha estado y aún estará en el futuro entre los que llamáis dioses. Aquella conversación más larga y con más detalles me hizo comprender lo lejos que estamos los humanos de entender a los dioses. Pero las imágenes se sucedían en aquella experiencia onírica. La musa me enseñó imágenes de otras contiendas pasadas y futuras, de otras humanidades, de otros planetas lejanos en diversas galaxias. En todas ellas una pequeña minoría de seres luminosos, interdimensionales y atemporales tenían el sagrado deber de preservar el conocimiento. Vi docentes, sabios, profetas, escritores y artistas que consagraron sus vidas y su espíritu a la sagrada tarea de entregar a las generaciones posteriores el conocimiento experimentativo de los antecesores. Y vi cómo yo antes, ahora y después, incluso al momento de escribir estas líneas, había asumido ese deber. Muchas de mis reencarnaciones anteriores y futuras hacía prácticamente lo mismo: escribir, guardar y transmitir el conocimiento. Me vi de hombre, de mujer, rojo, amarillo, con diversos cuerpos en diversas estancias cósmicas, haciendo lo mismo. Y junto a mí, a otros tantos seres que estuvieron, aún están y estarán en este sagrado compromiso. Luego, en el mismo sueño, vi las imágenes del Ateneo de nuestra ciudad, donde viven los contemplativos, y en el mismo edificio varios rostros que no conocía y que me llamaban. Así terminó aquella experiencia que aún hoy, después de muchas vidas todavía, está grabada en mi alma. Qué bonitos son los seres humanos, con sus figuras astrales, y qué densos y feos nos convertimos con las envolturas de nuestros cuerpos imperfectos y mortales. Estos tres sabios habían tenido de una u otra manera, con más o menos semejanza, la misma experiencia. La clave era avisar a nuestras autoridades que un tremendo cataclismo se avecinaba en breve, con la consiguiente destrucción casi total de la raza. En ese mismo día nos pusimos a la tarea de entrevistarnos con militares, políticos y personas de poder de nuestra civilización. Pero en forma sistemática fuimos objeto de mofa, risa y descrédito. Pero nuestra súplica y protesta trascendió el ámbito de los despachos y poco a poco otros tantos simpatizantes de la paz, artistas y místicos engrosaron nuestras filas. Aquel movimiento comenzó a moverse incómodo para las autoridades y fuimos seriamente advertidos para que cesáramos de transmitir miedo al resto del pueblo. Se decidió por mayoría asamblearia pasar a la fase silenciosa de preservar el conocimiento. Fue por eso que los meses sucesivos miles de personas empeñaron su tiempo y energía en copiar libros, fotografiar pinturas y almacenar conocimiento en el software de aquellos tiempos, es decir, en cristales que a modo de condensadores almacenaban megadatos de conocimiento. En forma sistemática, todos estos cristales fueron introducidos en forma secreta en las edificaciones subterráneas donde los atlantes vivían en su mayoría. Se diseñó un plan de supervivencia y el grupo resistente comenzó a almacenar alimentos, semillas y fertilizantes. En forma secreta introducimos en silos interiores del subsuelo. Todo este plan duró 2 años, pero lo más curioso fue comprobar que no éramos los únicos empeñados en esta febril tarea de preservación. Fue después de una gran conferencia de paz entre los dos pueblos cuando fui visitado por un lemur. Se presentó como el piloto que había llevado a los parlamentarios de su pueblo a la conferencia que se celebraba en Sartas. «Tu lucha es la mía», dijo el lemur, mirando interrogativamente a mis ojos.
En nuestro pueblo, otra minoría de compañeros está ahora mismo sufriendo persecuciones por postular vuestros principios pacifistas. Sé que los nombres no tienen sentido en este relato, pero su nombre era Krstan. Era un hombre fuerte, de una cuarentena de años, moreno, de pelo negro, enroscado en forma de trenzas sobre sus amplios hombros, ojos grandes, inquietos e incisivos, como si estuviera aprendiendo de cada gesto o movimiento que percibieran. Aquel encuentro me había dejado perpleja. ¿Cómo podía aceptar a un supuesto enemigo? Algo en mi interior me decía que aquel ser era sincero, que su preocupación era legítima y que de una u otra manera no nos espiaba. Además, poco o nada podía sacar de mí, sobre todo porque además de no tener ningún puesto relevante en la sociedad, no era bien vista por las autoridades. Las conversaciones de paz duraban una semana, tiempo suficiente para comprobar que Krstan era un hombre sincero. Finalmente accedí a que se entrevistara con mis otros 3 compañeros, los contemplativos, y todos juntos nos juramentamos en un compromiso de silencio. Finalmente, el lemur nos dijo que paralelamente a nuestra estrategia de preservación, ellos habían optado por transportar la milenaria historia de su pueblo y su progreso a las altas cumbres de lo que ahora llamamos Tíbet. Los contemplativos eran seres con clarividencia. Los 3 habían recibido instrucciones claras en sus meditaciones. El grupo sabía que 3 días después de la declaración de paz, entre los 2 pueblos estallaría el conflicto. Krstan, a su vez, estaba al corriente de esta información y aceleró los planes de su propio grupo. Lo que ahora voy a contar puede sonar a ciencia ficción, pero deseo ser fiel a cuanto el espíritu me ha revelado. El pueblo celebró con una enorme alegría las conversaciones de paz. Se declararon 3 días de fiesta nacional. Nuestro grupo, por el contrario, aceleró los planes previstos. Se trataba de instalarse en una de las naves interdimensionales que nuestros científicos habían ensayado. Fue en el segundo día de las celebraciones cuando abracé a mis compañeros. No pude evitar las lágrimas. Ellos estaban serenos, sabían a dónde iban y cuándo volverían. Y efectivamente, se introdujeron en la misma y desaparecieron de la vista y de la dimensión espaciotemporal donde vivíamos. Su retorno estaba previsto 20 años después. Yo pasé la consigna a todos mis compañeros. Se trataba de permanecer en las instalaciones subterráneas y no salir a la superficie en los 2 días siguientes a la fiesta. No os podéis imaginar la vergüenza y los insultos que sufrimos de familiares, vecinos y amigos. ¿Quién podía esperar alguna contienda después de la firma de un tratado de paz? Fue en la mañana del 3er día de la marcha de Krstan. Miles de luces surcaron el cielo aproximándose a nuestras ciudades. Los habitantes de Sartás y de las otras ciudades pensaban que era otra de las atracciones que las autoridades habían establecido para celebrar la paz. Aquellas luces no eran sino artefactos de muerte enviados por una minoría de sanguinarios militares lemures. Habían previsto que la mejor manera de acabar con sus rivales era cogerlos por sorpresa en las celebraciones del armisticio. Explosiones y temblores sacudieron la tierra. Durante 1 hora, el infierno se desató sobre nuestras cabezas. Luego, un silencio absoluto. Solo se oía los latidos de nuestros corazones. Las entradas y puertas subterráneas de Sartás y de las otras ciudades se cerraron automáticamente, puesto que estaban diseñadas para bloquearse en caso de terremoto o ataque. Pero a la vez que estas puertas se cerraban,
Miles de silos con misiles cargados de muerte se abrieron lanzando varios cientos de miles de proyectiles dirigidos hacia Lemuria. Nadie podía parar esta respuesta, puesto que así estaba programada por el ejército. Los lemures no esperaban esta respuesta y murieron absolutamente todos. El impacto fue tan traumático que casi todo el continente se hundió irremediablemente. Incluso habiendo tenido refugios subterráneos, no podían haberse salvado. Al menos tuvieron el consuelo de no sufrir, puesto que la muerte fue instantánea. No quedaron ni animales, ni plantas, ni seres vivos. Solo Kerstan y otros 554 seres, entre mujeres y hombres, se salvaron. Pocas horas antes de vencer el tercer día, el lemur y su grupo asaltaron los hangares donde se encontraban sus naves de vuelo y escaparon a los lugares establecidos en la cordillera del Himalaya. Los habitantes atlantes que habían tenido la fortuna de estar bajo tierra en el impacto, junto con los juramentados de nuestro grupo, sumaban la cifra de 24.000 seres. Finalmente, la labor que habíamos realizado durante 2 años había dado su fruto. Pero salvarse de la muerte no era sino el principio de otra forma de calvario. Durante 20 años envejecimos, algunos murieron, otros nacieron bajo tierra. Nos organizamos perfectamente. Nadie hablaba de la gran catástrofe. La vergüenza cerraba nuestras bocas y oprimía nuestros corazones. Los cultivos y la tecnología que habíamos desarrollado nos permitió sobrevivir. Nadie podía subir a la superficie. Los sensores detectaban una radiación que podía habernos matado, pero conseguimos comunicarnos con los supervivientes de las otras ciudades mediante comunicaciones semejantes a las radiofónicas que ahora mismo conocemos. Se estableció un gobierno interno y se programaron nuevos protocolos sociales y morales. Yo formé parte de ese gobierno y empeñé todo mi esfuerzo en hacer mis deberes con dignidad. Primero fue una mujer, luego un hombre, sus hijos, sus vecinos y los amigos de sus hijos. Todos los atlantes marcaron su mano derecha en forma espontánea con una cruz a la altura del quinto metatarsiano. El fuego quemó nuestra piel para recordarnos a todos el genocidio que habíamos causado a nuestra raza, a nuestra morada la tierra y a nuestros hermanos los lemures. Y generación tras generación, por cientos de años, nuestro pueblo marcó a sus recién nacidos para recordarle nuestra desobediencia a Dios. Es por eso que aún hoy, 35.000 años después, muchos de nosotros tenemos en el comienzo del dedo meñique, sobre la palma de la mano, una cruz característica que recuerda nuestro pasado, nuestra raza y nuestro pecado. Finalmente, a los 20 años de aquella catástrofe, se abrieron las puertas, salimos a la superficie, nuevas plantas, nuevos cultivos, otros tantos animales y una tremenda dosis de esperanza nos empujó a empezar de nuevo. Todos teníamos el pelo blanco, incluso los hijos nacidos en la cuarentena subterránea. Sentir los rayos del divino sol sobre nuestro rostro fue el mejor de los placeres que el ser humano haya podido experimentar. Y después de milenios, cuando me pongo al sol, mi espíritu me trae los recuerdos de aquella tragedia y las lágrimas se asoman con un lamento. Nunca más, nunca más. ¿Qué os ha parecido la historia? Trágica, tremenda.
se autoaniquilaron. Aquello fue terrible. Y como hemos dicho, en la memoria nuestra, en el inconsciente, existe una cruz grabada dentro del espíritu de cada uno de nosotros. La cruz luminosa que está dentro es ni más ni menos que cómo se quedó el planeta Maldek después de destruirse. Se formó una cruz luminosa en el cielo y los que se habían salvado, que estaban en la tierra, miraron hacia arriba y vieron que su morada, que su casa, se había convertido en cenizas, se había convertido en pedruscos. Y ese dolor tan fuerte les hizo regresar intelectual y espiritualmente. De hecho, en alguno de los vídeos que hemos presentado, sale la historia de que los yetis, los Bigfoot, estas entidades que están bajo tierra y que se esconden, son ni más ni menos que la civilización que vino aquí a encarnar a seguir con su karma. Es una historia, se puede aceptar o no. Pero yo me quedaría con el relato, con una historia, una pequeña reflexión que hace la protagonista de la historia. Y ella dice que se emplearon las armas al final porque tenían las armas. La única manera de no emplearlas es no tenerlas. Pero hemos pasado y estamos todavía dentro del riesgo de una pandemia terrible por crear armas biológicas. Algunos discuten si fue creada o no a propósito, si fue un arma biológica o no. El problema es que seguimos experimentando con elementos que pueden destruir a la humanidad. Un simple virus puede destruir a toda la humanidad y en muy poco tiempo. Estamos pasando por eso. Hemos pasado por miles de muertos y el virus, un simple elemento así de chiquitín que no se ve, que ni si casi ni con el microscopio es capaz de crear una mortandad terrible. ¿Para qué entonces hacemos armas tan terribles si solamente la naturaleza por sí mismo nos puede matar? Pero si encima nosotros lo hacemos de mal genio, con el objetivo de atacar a nuestro enemigo, pues al final recibimos las consecuencias. Creamos armas que nos destruyen, que nos autodestruyen. Por eso, esta historia nos tiene que enseñar, sobre todo a las generaciones futuras, que no se puede hacer eso, que no podemos tener las armas que tenemos. Tenemos que contar a nuestros niños, a nuestros nietos, cuando están en la cama, cuando les contamos una historia y ellos se quedan con los ojos abiertos, maravillados, lo que pasó con la Lemuria y con la Atlántida. Lo que hizo el ser humano porque tenía elementos para hacerlo. La única manera de que no haya una guerra biológica es que no haya armas biológicas. Y la única manera de que no haya guerra atómica es no tener armas atómicas. Nada más. Os mandamos un saludo cariñoso y esperamos a reproducir enseguida otra lección de vida. El pecado original, al que se cita en la Biblia, no es ni más ni menos que lo que tenemos en la memoria inconsciente de la raza de haber aniquilado la vida en varias ocasiones. Esperemos que no se dé nunca más.